Vemos que es vital el tema que nos ocupa, el tema de la parroquia. Por los últimos pontífices nos han recordado y nos siguen recordando que no es una estructura caduca, que es vital, pero compleja. Y no hay más que mirar también esta sala, sus componentes, sus colores, la mezcla de tierra, de diócesis, de parroquias que somos, ¿no? De hecho, la mayor parte de nuestros chicos y chicas de catequesis, en muchísimas parroquias, son de familias inmigrantes. Es un momento vital, importante, y bueno, creo que la aportación de Jorge puede ser muy valiosa en este momento en nuestra diócesis y esperamos con gozo esta mañana para trabajar juntos. Bien, como dice don Juan Carlos, el tema de la parroquia nos preocupa, es un tema que también aparece en la Evangelii Gaudium. El Papa recordaba esa plasticidad de la parroquia, esa capacidad de reformularse, pero manifestaba su deseo de que fuera capaz de reformarse y de adaptarse continuamente para mostrarse como la Iglesia que vive entre las casas de sus hijos e hijas. Y también posteriormente apareció un texto de la Congregación del Clero, que muchos de vosotros y de vosotras lo conocéis, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. En el texto se explicita que la conversión misionera de la parroquia, comunidad convocada en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, conduce también a reforma de las estructuras, reforma de la parroquia. Y añadía, la parroquia está llamada a acoger los desafíos del tiempo presente para adecuar su propio servicio a las exigencias de los fieles y de los cambios históricos. Es preciso un renovado dinamismo que permita redescubrir la vocación de cada bautizado a ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II y del magisterio posterior. Bueno, todo esto nos lo va a explicar muy bien Jorge Zazo Rodríguez, que es nuestro ponente de hoy, al que agradecemos este esfuerzo de venir desde su Ávila natal, ¿verdad? Desde la ciudad de Ávila, su pueblo natal. Pero él, además de su preparación intelectual, su preparación académica, pues él también ha hecho una reflexión sobre lo que es la realidad de la parroquia hoy, las dificultades que se encuentra con tantos cambios socioculturales, cambios de territorialidad, o sea, distintas concepciones, parroquias envejecidas, parroquias en las que faltan pastores, etcétera, etcétera. Y su reflexión está recogida en esta obrita que está ahí a vuestra disposición, que yo leí con esmero y con entusiasmo, La parroquia en la Europa posmoderna. Como digo, Jorge nació en Ávila el 3 de octubre de 1978, es sacerdote desde el 6 de enero del 2004, si los datos que he recabado son correctos, o sea, desde el Día de Reyes, ¿verdad? Muy bien. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Como veis, tiene una formación académica pues seria, ¿no? Consistente. Aparte de eso, os podría decir los montones de cargos pastorales que ha tenido en su propia diócesis. Cargos pastorales, pero también incumbencias académicas. No lo detallo porque son muchas. Tiene también bastantes publicaciones. Solamente me refiero a 3 libros, lo demás son artículos de revistas. El Encuentro, propuesta para una teología fundamental, editado en Salamanca en el 2010. La verdad de lo que soy, adolescentes y homosexualidad, también editado en Salamanca en el 2015. Y esta obrita a la que me refiero, que está editada en Madrid en el 2024. Yo creo que él va a hacer un planteamiento bastante... Con respecto a lo que va a ser mañana, que van a ser experiencias concretas, va a hacer un planteamiento general, pero que nos va a situar muy bien en el tema que nos preocupa. Y diríamos que hoy es la estructura de la parroquia como tal, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, porque yo creo que también en el ámbito rural su libro también se refiere a eso, creo que es algo que nos preocupa y luego mañana ya veremos experiencias, caminos concretos que están siguiendo algunos pastores con este afán de renovar su parroquia, haciendo de ella una parroquia misionera. Yo no quito más tiempo a Jorge. Le agradecemos una vez más este esfuerzo, que además se tiene que marchar casi con la comida en la boca, ¿verdad? Porque tiene el tren a las 4, exacta, 4. Esto es una visita relámpago y no conoce Vitoria. Esperamos que en otra ocasión venga más detenidamente. ¿De acuerdo? Le damos la palabra.
puede decir que es vicario para la pastoral de la diócesis de Ávila. Creo que eres párroco también. También soy párroco, sí. Si hablo de pie, ¿me escucháis todos? Fenomenal. Sí, soy párroco de 2 parroquias de la ciudad que conforman una unidad pastoral y soy párroco también de 2 pueblecitos cercanos, ¿vale? Estaba mirando dónde he dejado yo. Soy un despiste, me tenéis que perdonar porque no sé dónde he dejado yo el cacharro de mover las diapositivas. ¿Lo has visto tú? Bueno, se habrá caído por ahí. Vale, las paso con el este. Fenomenal. Bueno, como os decía Carlos, mi objetivo en esta mañana es... Hola César. Mi objetivo esta mañana es plantearos un poquito el marco teórico, ¿de acuerdo? El marco teórico que tiene 3 puntos de referencia. El primer punto de referencia es cuál es la situación posmoderna, ¿vale? Esta etapa cultural en la que vivimos y que abarca tanto al pueblo de Dios al que servimos, la sociedad concreta en la que estamos, cuanto a algunos desarrollos de la Iglesia. En segundo lugar, voy a tratar de explicar a la luz de la historia y de la reflexión teológica, un poco brevemente, cuál es el estado actual, el momento de la parroquia, cuál es su esencia, cuáles son sus principios constitutivos y cómo puede desarrollarlos para que sea eficazmente misionera. Y finalmente me atreveré a hacer, con un poco de osadía, para la que pido vuestra clemencia, alguna propuesta concreta. ¿De acuerdo? Como veo grandes culturas, me ciño a la situación europea. Yo sé que América y África y Asia son otras cosas, pero uno habla de lo poquito que sabe. Mira dónde estaba el cacharro. Y lo poquito que sabe es lo europeo, ¿vale? Bueno, la primera y fundamental premisa es que la Iglesia existe para evangelizar. Y por lo tanto, las parroquias, por supuesto, existen para evangelizar. Y ahí os planteo algunas preguntas para el discernimiento. En primer lugar, en el contexto actual de nuestra sociedad, ¿la estructura parroquial está realizando realmente una evangelización eficaz? O dicho de otra manera, ¿somos quienes están custodiando templos y administrando meramente servicios religiosos o realmente hacemos una propuesta que introduce a la gente en el misterio de Dios? Segunda pregunta. ¿Qué elementos de la... Me voy a sentar porque creo que si no, no veis bien el cacharro arriba. ¿Qué elementos de la vida tradicional de la parroquia siguen siendo válidos y cuáles deberían cambiar? Porque la configuración actual de las parroquias, como veremos, se debe fundamentalmente al Concilio de Trento en el siglo XVI. Es evidente que ya la sociedad no es la misma. Y en este último caso, ¿qué tendríamos que cambiar para hacerlo sin que la parroquia deje de ser lo que es? No sea que a la hora de echar el agua de la bañera tiremos al niño dentro, ¿vale? Y dado que la parroquia no es el único medio evangelizador de la iglesia local, ¿qué tipo de coordinación tendría que tener con otras estructuras? Capellanías, cofradías, santuarios, delegaciones diocesanas, movimientos, etc. Pero todo esto supone una cuestión previa. ¿Tenéis vosotros en vuestra diócesis un concepto claro y común de qué es evangelizar? En otras sesiones parecidas a esta, cuando estábamos todo el día, yo ahora daba 5 o 10 minutos para que la gente se pusiera por grupo e intentara definir qué entiende cada uno por evangelización. Y creo que el caos primordial del libro del Génesis era más ordenado que lo que podemos encontrar, ¿vale? Es decir, cada uno piensa una cosa distinta, ¿no? A veces nos pasa que hablamos de conceptos, pero no los tenemos unívocamente claros. Bueno, algunas pautas que yo creo que podríamos estar de acuerdo todos sobre qué es evangelizar. En primer lugar, hay que decir que es un proceso complejo, armónicamente complejo. Abarca varias dimensiones y por lo tanto incluye el primer anuncio,
pero no se reduce a él. Muchas de las propuestas pastorales contemporáneas insisten en el primer anuncio. Esta insistencia es adecuada porque lo hemos olvidado durante largo tiempo en una situación de cristiandad. Pero si se radicaliza, es incorrecta, porque la evangelización no es solo el primer anuncio. Si queréis, hay un problema que tenemos ahora presente con estos grupos que realizan este primer anuncio. Estoy hablando de Lifetime o de Alfa. Y una vez hecho, ¿qué? ¿Cómo se incorporan en la vida ordinaria de las parroquias? ¿Vale? Por eso entiendo que la evangelización es compleja. Tiene que tener en cuenta varios factores. Y por supuesto uno es el primer anuncio, pero no el único. En segundo lugar, se articula en torno a la categoría de testimonio. Y por lo tanto, lo decisivo es el encuentro interpersonal. El testimonio, yo soy doctor en teología fundamental. En esta disciplina, como sabéis los que la estudiáis, el testimonio es una categoría clave que se ha profundizado mucho en los últimos años. Y se ha profundizado porque remite no solamente a la verdad de lo atestiguado. Cristo ha resucitado, Dios existe, ha derramado en los sacramentos el Espíritu que nos incorpora a la comunidad de la Iglesia y nos ofrece la vida eterna. Eso es verdad. Pero esa verdad tiene que decirla un testigo que haya visto configurada su vida por esa verdad que dice. El testigo es otro Cristo. Esta categoría que tradicionalmente se aplica al sacerdote, en el fondo se aplica a todo bautizado. Somos otros Cristos. Y el ejemplo paradigmático es el de Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como veis, él, el primer mártir, el testigo por antonomasia, reproduce el ser de Cristo. Muere como él, con una sola diferencia, que es la diferencia teológica fundamental. Lo que Cristo en su pasión dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban en su martirio dice a Cristo: Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. De esta forma se establece con claridad que el testigo es aquel que está cristificado. Y lo está de la única forma posible, por su relación con Cristo. Por eso el tercer punto es esencial. El centro de la evangelización en todos los órdenes, intelectual, experiencial, motivacional, finalístico, sacramental, es la persona de Jesucristo, su misterio pascual y su condición de verdadero Dios y verdadero hombre. Todo lo que no sea llevar a Jesús, todo lo que no sea entrar en la amistad con Jesús, todo lo que no sea vivir de la resurrección de Jesucristo hasta experimentarla definitivamente en el último día, en su parusía, no es evangelizar. No existe en este proceso otro protagonista que no sea el Espíritu Santo. Uno de los grandes errores que se están experimentando en la reflexión de la Iglesia de nuestros días es que se habla del protagonismo de los laicos. Eso es tan erróneo como hablar del protagonismo de los curas o de los obispos. El único protagonista de la vida de la Iglesia es el Espíritu. Y todos los demás estamos guiados por Él, discerniendo lo que Él impulsa. Lo cual es imposible sin una intensa vida espiritual. Si no estamos arraigados en la oración, no hay evangelización. Hay transmisión de ideologías, pero las ideologías, aunque tengan forma de cruz y hablen de Jesús de Nazaret, no salvan. Es una acción eclesial. El sujeto que lleva a cabo este anuncio es la Iglesia entera. La Iglesia entera. Pues es tan importante que una parroquia no se aísle de la diócesis, que no esté al margen de los movimientos y que no esté, comunión diacrónica y sincrónica. Es que la Iglesia es una en toda la tierra
y en todo el tiempo. Claro, esto hay que tenerlo presente en la sinodalidad de la que luego vamos a hablar, porque la escucha no solamente es escucha de nuestro grupo, es escucha de la diócesis, de la Iglesia extendida por toda la tierra y a lo largo de los siglos, ¿vale? En esta acción eclesial, por supuesto, todos los bautizados juegan un papel. Y lo hacen conforme a esas citas que os pongo ahí del evangelista Lucas en su Evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy significativo, porque ahí Lucas habla expresamente de evangelizar, utiliza el verbo. Un verbo que en griego, a diferencia de en español, es transitivo, es decir, admite complemento directo. En la primera cita, la conocemos todos, es el anuncio de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando desenrolla el pasaje del libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado a evangelizar a los pobres. Sujeto: ¿quién evangeliza? El Mesías, Cristo. Destinatario: ¿a quién se evangeliza? A los pobres. El complemento directo lo dice un poquito más adelante, en el versículo 43. ¿Qué evangeliza? ¿Qué dice? ¿Cuál es la buena noticia que transmite? El reino de Dios. Hasta ahí el Evangelio. Pero pasamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, al pasaje de Felipe. Y entonces es muy significativo, porque ahí, ¿quién es el sujeto del verbo evangelizar? El discípulo, Felipe. ¿A quién se evangeliza? Al pobre, que en este caso es el eunuco de la reina de Candaces. ¿Y qué es lo que se evangeliza? También aquí hay un complemento directo. La buena noticia es Jesucristo. Esa disyuntiva establecida por la teología liberal, que dicen que Jesucristo predicó el reino, lo que vino fue la Iglesia, no se corresponde a lo que ya dicen los evangelios, donde hay una evolución clara dentro del mismo autor. El reino de los cielos es la persona de Jesucristo, ¿vale? Bueno, no os preocupéis, que yo entiendo que esta ha sido una parte un poquito más abstracta. Ahora vamos a pasar a una cosa más concreta, ¿vale? En concreto, ¿cuáles son las dificultades actuales de las parroquias así a simple vista? Lo que todos hablamos en nuestras conversaciones de andar por casa son esos puntos. La primera cosa que nos llama la atención es que no hay curas. Tenemos una carestía de presbíteros. En segundo lugar, que la experiencia comunitaria, la responsabilidad de los laicos, es más frágil de lo que nos gustaría. Frágil porque en ocasiones no les hemos dado espacio, pero frágil también porque estamos en una sociedad en la que es difícil comprometerse. Cuando un matrimonio entra a trabajar a las 8, sale a las 6, teniendo que comer en medio del trabajo, cuando llega a casa tiene que cuidar de la educación de los niños, no me le pida a usted encima que tenga un compromiso parroquial mucho más elevado, ¿no? Al menos durante unos años es imposible para él. Además, ya no hay correspondencia entre el ámbito civil, el pueblo o el barrio, y la comunidad cristiana. En una de las parroquias que yo sirvo, de la que soy nacido, yo me bauticé en ella, soy pilongo, soy párroco de mi parroquia de origen. Probablemente una cuarta parte de la población es musulmana en el barrio. Es decir, ya no se puede identificar barrio con comunidad cristiana. Cosa que en nuestro lenguaje no vemos, porque todavía los curas decimos, en las zonas rurales como la mía, ¿cuántos pueblos tienes? El problema está que tienes una comunidad cristiana, extendida en varios pueblos, pero no todo el pueblo es cristiano. Además, nos está costando mucho, y luego os diré por qué esto es importante, implementar adecuadamente los procesos de iniciación cristiana. No sabemos hacer cristianos. En la mayoría de los casos, hay que reconocer, los cristianos los hacen las familias. En las parroquias aportamos algo, pero lo decisivo es que vengas de una familia que te ha transmitido la fe. Además hay problemas de población, ahora lo veremos enseguida, por exceso o por defecto.
estamos entre el riesgo de la custodia y de la innovación. Tenemos párrocos, al menos en mi diócesis, que no hacen nunca nada nuevo, que no se salen de lo previsto, que dicen toda la vida ha sido así y no voy a buscar otras cosas. Y por el contrario, tenemos otros tan rompedores que se han cargado la parroquia. Porque una parroquia es lo que es, ¿vale? Además hay una tensión entre las relaciones con la diócesis y con otras realidades eclesiales. Raro es el año que no tenemos el conflicto porque algún párroco se queja de que un delegado diocesano se ha intrometido en su competencia, o que al contrario, o que no veo que me apoyen y yo quiero que me ayuden en no sé qué. Y al mismo tiempo hay párrocos diocesanos que pasan, hay delegados diocesanos que pasan de los párrocos. Yo que soy el vicario de pastoral, le llevo 6 años diciendo a un delegado concreto, hombre, eliges gente para tu coordinadora, tu grupo de... Las delegaciones en Ávila tienen un equipo, como supongo que aquí, de laicos y curas que colaboran. Y, hombre, eliges a gente de mi parroquia sin consultarme a mí. Eso no puede ser, ¿no? Bueno. Además tenemos parroquias reales o parroquias fantasmas. Las 2 parroquias rurales que yo atiendo, nunca he tenido en ellas más de 5 personas en la Eucaristía del domingo. De estas 5, 3 viven en Madrid y tienen más de 80 años. ¿Eso es una parroquia? Tiene el título. En el algoritmo de la Conferencia Episcopal para la distribución de fondos del común interdiocesano, pues cuenta. Pero, hombre, llamar eso parroquia. Además, tenemos prisa. Confundimos el tiempo de los hombres con el tiempo de Dios, porque nosotros queremos resultados inmediatos. Y el tiempo de Dios es el tiempo, como él mismo dice, de un sembrador. Los que somos de tierra de cultivo sabemos que tú ya puedes hacer lo que quieras y tener la tecnología que te dé la gana. La simiente la echas en noviembre y hasta junio no la recoges. Pero nosotros queremos hacerlo ya mismo, queremos tenerlo todo. Y experimentamos en muchos sitios una pérdida del vigor espiritual. Hay muchos indicios, ¿no? Pero, por ejemplo, uno convoca una oración diocesana y el silencio brilla por su ausencia. No porque no se proponga, pero es que enseguida tenemos que hacer un canto, tenemos que hacer una lectura, no somos capaces de entrar en el misterio, ¿no? Y en las parroquias pues nos pasa lo mismo, es decir, una pequeña novedad que puse en la primera parroquia que llevé fue que la exposición del Santísimo en Ávila es costumbre, supongo que también aquí, los jueves hacer un jueves sacerdotal y se expone el Santísimo durante una hora santa, ¿no? Claro, pero es que si tú expones al Santísimo, estás rezando vísperas, el oficio de lecturas y rezando el rosario, dices, bueno, ¿y cuándo estoy con el Señor? Que está muy bien la oración vocal, ¿no? Pero hay que entrar en otra dinámica. Es que los que somos de tierra de Santa Teresa, lo de la oración mental lo tenemos un poquito cogido en el alma, ¿vale? Bueno. Vamos ahora a los retos, a profundizar en los retos socioculturales, ¿no? En el libro los explicito más y hablo de alguno más, pero lo más importante respecto a la distribución de la población. Mirad, a veces nos preguntamos ¿de dónde viene la secularización actual? Aquí hay respuestas para todo. Está el humanismo de la Ilustración, con Rousseau y todos estos, luego todos los humanismos anticristianos, Feuerbach, Sartre, Marx, Nietzsche, todos estos. Bueno. Hay otros que de manera, a mi juicio, bastante insensata, lo achacan al Concilio Vaticano II. Por eso esas tendencias tradicionalistas, que a veces son un problema en algunas diócesis. Aquí veo que no, pero en algunas diócesis, nada más entrar, ves que es un problema. Yo estoy convencido que lo principal, no el único factor, ciertamente, todos los han influido, ¿no? Pero el principal es las distintas oleadas de la revolución industrial. Porque la revolución industrial provocó 4 cosas. En primer lugar, un desplazamiento de los pueblos a las ciudades, un éxodo rural. Y con esto se rompía las raíces. Es decir, tú en un pueblo tenías experiencia comunitaria. Yo siendo niño recuerdo que en el pueblo de mi abuela todas las casas estaban abiertas.
A mí me regañó mi padre un día porque se me ocurrió cerrar el coche con llave en el pueblo. Y me dijo mi padre, eso es en la ciudad, aquí en el pueblo no. Ahora en ese mismo pueblo a nadie se le ocurre no cerrar con llave. Fijaos qué cambio, tengo 47 años, no soy del Pleistoceno. Qué cambio ha sucedido en poco tiempo, ¿no? Y cuando vienen a las ciudades, claro, ¿dónde tienes tú las raíces? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? Que es lo que dice el derecho canónico, tu parroquia la marca el domicilio. ¿En el pueblo al que vas los fines de semana o solo en verano? ¿Qué es lo que te confiere identidad como persona? Esto es importante por lo que digo luego aquí abajo. Según Zubiri, la religión tiene que ver con la religación, con echar raíces y también en un terreno. Y la parroquia sirve para eso. Por eso, como veremos, el concepto de territorio está todavía, y forma parte, a mí me parece que importante, de la definición de parroquia. Pero ¿cuál es el territorio vital ahora de las personas? El segundo movimiento de la revolución industrial es un problema económico, el capitalismo. Y eso, aparte de otras muchas cuestiones en las que no podemos entrar, a nivel pastoral hace que las parroquias sean vistas como dispensadoras de servicios. Igual que yo voy al Corte Inglés y puedo salir vestido con comida y con higiene, y hasta con perfume, pues yo quiero que la iglesia vaya y diga, mira, es que yo quiero bautizar al niño. Bueno, tiene que hacer esta catequesis. Bueno, pues pago el tributo de la catequesis. Si puedo regatearle al cura, que también lo regatean, no sé a vosotros, pero a mí me regatean. Hombre, a ver si 2 años en vez de 1, tal. Bueno, pues pago el tributo de que vaya el chaval y ya está, porque yo lo que quiero es ese servicio. Y cuando no ofreces el servicio, pues ya la cosa empieza a tener problemas. Hay una cuestión con la revolución industrial que es la cuestión sociológica, y es que tenemos que reconocer que con el surgimiento del proletariado hemos perdido para la fe ese colectivo. Es verdad que las iniciativas de los movimientos especializados de Acción Católica, la OAC, la JOC, pues han hecho un gran trabajo, intentan hacer lo que pueden, pero hay que reconocer que los obreros los hemos perdido en muchos casos, ¿no? Esto es una constatación sociológica. De hecho, a mí me sorprende en mi parroquia, los que son obreros, de albañiles, de trabajar en una fábrica, son poquitos los que están metidos en procesos de la parroquia, excepto en la cofradía. La cofradía, que no es una parroquia, es una realidad que está en la parroquia pero no es parroquial, sí que llama la atención de esta gente, ¿no? Y finalmente hay una cuestión ecológica, que es la ruptura con la creación. Claro, los ritmos de la sociedad industrial no son ritmos naturales. El ritmo natural es que en invierno la tierra está reposando y el trabajo reposa. Sin embargo, aquí tienes que someterte a los criterios de productividad y trabajas por la noche cuando naturalmente te invitan al sueño. Y la producción está por encima del respeto a la naturaleza y de la no contaminación, ¿no? Entonces eso hace que haya unas dinámicas que cuando rezamos laudes, me hace gracia, ¿no? Porque dependiendo del momento del día que yo rezo laudes normalmente a las 7:30 de la mañana. Sol ecce surgitineus, dice el himno de no sé qué día. Ahora que está surgiendo el fuego del sol, porque estamos de noche por todas partes. O al contrario, lo rezas a la misma hora en verano cuando amaneció a las 6. Bueno, es decir, estamos rompiendo la estructura natural. Y de esta forma han sucedido lo que os digo, que hay 2 tipos de comunidades parroquiales. En las urbanas tendemos a comunidades superpobladas. En Madrid hay parroquias, en Getafe, hay parroquias de 40.000 habitantes. Y en los pueblos hay parroquias pues muy pequeñitas. Ese es el primer reto que tendremos que afrontar. Porque ni lo uno ni lo otro responden al modelo de la parroquia. No sé si sabéis que en el Código del 17, en un canon que luego cito por ahí más adelante, se ordena al párroco que conozca personalmente a sus fieles. Oves suas coñósere, dice el texto.
¿En una parroquia de 30.000 habitantes podéis conocer personalmente a todos los feligreses? Más aún, en vuestras parroquias conocéis personalmente a todos. No me cabe duda que conocemos a muchos. De hecho, los curas somos siempre los que más gente conocemos. En esto es curioso que hay una red de relaciones que es muy importante en nuestro ministerio, pero a todos. Otro problema es la crisis de pertenencia. Claro, en la parroquia hay una pertenencia objetiva. Tú perteneces a la parroquia donde tienes el territorio, ¿vale? Que os decía que ya es un territorio donde no hay raíces. Pero es que además en la sociedad líquida tampoco hay sentido de pertenencia. La sociedad líquida, como sabéis, es un concepto de Zygmunt Bauman, un filósofo polaco, un sociólogo polaco. Bueno, pues la sociedad líquida nace de relaciones líquidas y de amor líquido. Es decir, todo se evapora, es como el agua, no tiene consistencia. Vivimos a golpe de efecto y hay una pastoral a golpe de evento, que eso es justamente lo contrario de lo que es la parroquia. Es muy fácil organizar un evento, ¡buah!, un estallido afectivo, unas relaciones puntuales. Todos hemos estado en un campamento. En un campamento parece que vas a ser el amigo de la muerte del colega con el que te toca en la cabaña y a los 2 meses te has olvidado de ese tío. La parroquia es justamente lo contrario. Ahora, en las parroquias, la gente que ahora viene a ella tiene capacidad de permanecer, tiene capacidad de permanecer familias desestructuradas. Antes en la radio yo hablaba de familias tradicional porque es lo que la gente entiende. Pero claro, cuando nosotros decimos, queridos hermanos, ¿qué me está entendiendo el que es hijo único, que son la mayoría de los chavales hoy? ¿O qué me está entendiendo aquel que tiene un hermano que es de un padre distinto? Cuando yo digo Dios es Padre, vamos a rezar el Padre Nuestro, ¿qué imagen humana está en el trasfondo de esa persona? ¿El del Señor al que visita un fin de semana cada 15 días? En el fondo, la gran revolución para la pertenencia fue la revolución sexual de los años 60 en Europa. En España llega a los años 70, 80, como sabéis. Pero esta ruptura de las relaciones es posible el sexo sin matrimonio, el sexo sin amor y ahora el sexo sin sexo, es decir, independientemente de cuál sea tu condición física, si eres varón o mujer, lo que sea. Eso ha resquebrajado la capacidad de pertenencia, lo que es el apellido. ¿Tú de quién eres? ¿Tú a quién perteneces? Y ciertamente los vínculos de pertenencia estable y fiel son necesarios, pero los garantiza el domicilio, que es lo que dice el derecho canónico. Por otro lado, claro, esto lleva a que algunos cuestionan, bueno, pues ya está, pues quitemos el territorio y que cada uno se apunte a la parroquia que le dé la gana. Cosa que en ciudades como Vitoria, como Ávila, pues es normal, está todo al lado, puedes llegar andando, pues uno va a veces por afinidades. Pero ojo, porque no podemos olvidar, como veremos más adelante, que el encuentro entre las personas requiere lo que llaman los filósofos la res extensa. Es decir, necesito cuerpo, necesito objetividad, porque si de repente una parroquia, en vez de ser la objetividad que reúne a todas las personas que viven en un territorio, independientemente de su edad, de su ideología, de su sensibilidad, es el grupo de los afines, eso no ha sido nunca una parroquia. Un movimiento sí, tienen un carisma, pues perfecto. Pero una parroquia se define porque acoge a todos. Por lo tanto, un reto será articular una nueva forma de pertenencia territorial. Y el tercer reto sociológico del que quería hablaros es estamos en una época que algunos llaman poscristiandad. Lo pongo en interrogantes porque, por ejemplo, don Olegario González de Cardal, que es mi maestro,
habla específicamente que estamos en una época de poscristiandad, aunque para decirlo previamente ha distinguido cristiandad, cristianismo y cristianía. Mientras que hay otros autores, como por ejemplo el cardenal Scola, tiene un libro que se titula así, Poscristianismo, que lo niega, es decir, no hay propiamente poscristianismo. Bueno, yo creo que en la situación histórica hay un inesperado vigor de la dimensión religiosa del ser humano. A finales del siglo XIX, principios del XX, se pensaba que la religión, como dimensión espiritual, iba a quedar prácticamente desterrada. Pensad Comte, el pensamiento mítico es un estadio previo en el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Después llegó el filosófico y después el científico, y ya con el científico llegamos a la cumbre del ser humano. Bueno, pues no se ha cumplido la profecía. Yo contaba antes una anécdota que me pasó en París. Yo estudié un año en el Instituto Católico y es que esto solo te puede pasar en París, que es donde hay muchos empollones. Y entré en un baño, en un bar. Y en el baño estaba puesto un rotulador, la típica pintada. Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Y había venido otro detrás, que con otro rotulador lo había tachado, y había puesto, el que se ha muerto ha sido Nietzsche, firmado Dios. Bueno, pues eso es exactamente lo que nos pasa. En nuestra sociedad sigue habiendo una gran tensión espiritual. Es verdad lo que dice San Agustín. Hemos sido creados para Él y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descanse en Él. Pero también es cierto que hay una crisis institucional. Una crisis respecto de todas las instituciones. Mirad lo que tenemos en el Estado, dónde están, por ejemplo, las universidades a la hora de hacer pronunciamientos públicos ante determinados problemas. Todo se ha reducido a política y a discurso partidista. No hay una relación institucional y, de hecho, todo lo institucional en las encuestas de valoración pública son muy denostadas. También la institución que se llama Iglesia. Tenemos que ser conscientes que todo lo que es espiritual tiene buena acogida, pero todo lo que es institucional provoca rechazo. Como nosotros somos pueblo de Dios, no podemos rechazar lo institucional, no podemos despreciarlo. Ahora, como tenemos el Espíritu de Dios, tendremos que saber cómo vincular lo espiritual y lo institucional, empezando, como dice San Ignacio, entrando con la suya para salirnos con la nuestra. ¿Vale? O sea, lo que no podemos hacer es nosotros mismos creer que puede haber un cristianismo sin institución. No existe una iglesia anárquica. ¿Vale? Otro problema es que estamos, a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado en otros contextos históricos, aquí la gente piensa que ya sabe qué es el cristianismo. Entonces tenemos que decir, os anuncio una buena noticia a gente que cree que ya la sabe. No, si yo soy cristiano de toda la vida. No me digas, ¿y eso? Otro día uno que quería ser padrino de un bautismo. Por supuesto no está confirmado y por supuesto me llama porque, hombre, no puede ser padrino y tal. Yo no lo conocía de nada. No, hombre, yo soy... Claro, te cuenta una situación humanamente tremenda. Había tenido una enfermedad, había perdido... Dice, hombre, yo soy muy cristiano. Digo, no me digas, si no te veo nunca en misa. Dice, no, yo es que a misa no voy, pero soy muy cristiano. Yo es que voy cuando quiero rezar a la Virgencita de Sonsoles. Ah, muy bien. Pero si no participas en la Eucaristía de los domingos... Él cree que es muy cristiano, pero ¿es muy cristiano? ¿Cómo le decimos a esta persona que el anuncio de la vida eterna, y es importantísimo, yo estoy convencido, y quizá lo de la tragedia de Huelva lo demuestra, que la Virgen va a salvar a España, Es decir, que esa vinculación mariana es tan potente, pero claro, ¿cómo le demuestra a uno, cómo dice, mira, es que ser cristiano es otra cosa, únete a la comunidad, ¿no? Por lo tanto, ya he aquí digo una serie de cosas que es, bajo mi punto de vista, la clave fundamental para la evangelización en las parroquias y en cualquier institución eclesial, pero en las parroquias es afrontar la búsqueda espiritual como reto y oportunidad. Creo que en las parroquias tendríamos que, en primer lugar, iniciar en la experiencia de Dios, porque es lo que la gente nos está reclamando.
Y si no les hablamos nosotros de Dios, ¿quién les habla? Esto se hace ofreciendo espacios de oración, espacios de silencio y facilitando la escucha y el acompañamiento personal. Es que el corazón tiene emociones. Es que el Espíritu de Dios no deja de actuar en el corazón de los seres humanos. Pero ¿con quién las disciernen? Para nosotros la mayoría somos presbíteros. Para nosotros el gran reto es no convertirnos en gestores, sino seguir siendo pastores que escuchan a su pueblo. Y no solamente para los presbíteros. Como sabéis, en Francia, una experiencia muy común son los servicios de acogida. Tienes nada más entrar en la iglesia, hay un despacho, una capillita habilitada, para que haya alguien que te acompañe en la fe cuando tienes que hablar. En esto es muy importante ser hombres y mujeres de Dios. No esperan de nosotros discursos políticos. Es verdad que como somos una religión encarnada, habrá veces que habrá que hablar de temas de actualidad, meterse en política, entre comillas, pero desde Dios y para Dios y subrayando lo que es esencial en Dios, su gloria y la dignidad de sus hijos. ¿Vale? Y Dios tiene que centrar nuestra predicación, por una razón que os voy a decir un poquito más adelante. Pero en estos días lo que hay es un gran analfabetismo religioso. Cuando digo que tenemos que iniciar en la experiencia de oración, una de las funciones principales de la parroquia es la iniciación cristiana. ¿Hemos enseñado a rezar a los niños o simplemente a repetir fórmulas? El Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué claves espirituales para el día a día transmitimos en nuestra predicación? Bueno, vamos ahora a algunas cuestiones del ambiente eclesial actual. La primera pregunta es si las parroquias son misioneras. Y esta pregunta es pertinente porque históricamente las parroquias han surgido cuando ya la Iglesia estaba implantada. Históricamente han sido otro tipo de estructuras las que han facilitado la primera evangelización. O sea, es verdad que la secularización es un momento novedoso. No ha habido un momento en la historia como el que ahora estamos viviendo, que nuestra secularización se identifica con rechazo al cristianismo. Pero por buscar analogías, por ejemplo, en la Edad Antigua, en la primera evangelización, no había parroquias. Como veremos enseguida, la evangelización la garantizaban las diócesis, es decir, el obispo. Las parroquias surgen a partir del siglo IV, cuando la religión cristiana se convierte en la religión lícita primero y luego obligatoria del Imperio Romano. Después, con la caída del Imperio Romano Occidental, en la Alta Edad Media, ¿quiénes garantizan la evangelización de los pueblos bárbaros en Irlanda, en Alemania, en Noruega? Los monasterios, no las parroquias. Y en el descubrimiento de América o en la etapa colonial de África en el siglo XIX, ¿quiénes llevan a cabo la evangelización? Las órdenes religiosas, que después, cuando ya han hecho su trabajo, fundan parroquias. Pero una reducción jesuítica, por ejemplo, no es una parroquia y fue un sistema evangelizador muy importante. ¿Vale? Entonces, lo que se está pidiendo ahora a las parroquias es que asuman una tarea que de hecho no han realizado nunca. Y que, como muy bien citaba Carlos, como dice el Papa Francisco, la parroquia, vamos a ver, que es suficientemente plástica como para que sea posible ese desarrollo. Pero claro, tiene que convertirse, tiene que desarrollarse desde sus estructuras, ¿vale? Lo que sí que está claro es que nunca han sido el único medio evangelizador de la Iglesia. Yo os invito a todos a la lectura de un artículo de Ranner en Escritos de Teología, que son reflexiones pacíficas sobre el principio parroquial.
Y allí Runner, lo comento en mi libro, ya hace una distinción entre lo que él llama la pastoral ordinaria y la pastoral extraordinaria. La pastoral ordinaria es la de las parroquias, la pastoral extraordinaria son la de movimientos, asociaciones, grupos, delegaciones, etc. ¿Cuál es la clave? Que estas pastorales ordinarias y extraordinarias han vivido una cierta confrontación. La pastoral ordinaria parroquias se encomendaba al clero diocesano, la pastoral extraordinaria al clero religioso en la mayoría de los casos. Bueno, con la crisis que tuvimos en los años 70, que ya apunta Runner, tenemos un problema en el sentido de que ya hay muchos curas diocesanos que no quieren trabajar en parroquias. La parroquia es como si fuera de segundas. Ellos quieren trabajar en una delegación, en un secretariado, en una cosa, en un colegio, en algo de lo que Runner llama la pastoral extraordinaria. Y curiosamente con los religiosos pasa a veces lo contrario, que están deseando coger parroquias, ¿no? Entonces, eso genera una serie de dificultades que luego os explicaré por qué creo que sucede, ¿no? Sobre todo en el caso del clero diocesano. Bueno. El último tema que vamos a tratar de este punto es: ¿hay suficientes curas? Y aquí planteo tres preguntas. Si hay suficiente número, claro, Runner en ese mismo artículo habla del principio parroquial, pero también del principio del párroco, que son esenciales, que se vinculan el uno al otro. No hay parroquia sin párroco y solo un ministro ordenado en el grado del presbiterio puede ser párroco. ¿Por qué? Anticipémoslo. Porque la parroquia es una analogía de la iglesia local. Entonces, igual que no hay iglesia sin ministerio ordenado, no puede haber parroquia sin ministerio ordenado. Puede haber otras cosas, puede haber comunidades de base, puede haber grupos de reflexión, puede haber cofradías, puede haber muchas cosas. Pero la parroquia requiere la presidencia de un párroco. Es verdad que en el derecho canónico se permite una salvedad, y es que haya diáconos o laicos que puedan gestionar parroquias. Pero fijaos que esta salvedad, en primer lugar, no elimina el ministerio del sacerdote, que, según el derecho, es el que tiene la representación legal de la parroquia. Siempre es el sacerdote, por ese principio que os digo. Y en segundo lugar, algo en lo que no caemos en la cuenta, es que este canon lo prevé como una salvedad para situaciones excepcionales. O sea, no se puede configurar establemente una parroquia dirigida por un laico. Eso sirve para que, mira, es que de repente, lo que pasó en Zamora hace unos años, se han secularizado 10 de golpe. Bueno, pues claro, pues el obispo tiene que hacer lo que pueda. Bueno, pues durante este año en lo que ajustamos esto, llévalo. Nosotros en Ávila hemos hecho un estudio de evolución de la población, que nos lo ha hecho la Universidad Católica, y de previsiones de ordenaciones. Actualmente somos 78, 79 curas en activo, menores de 75 años. Dentro de 25 años, en el 2050, seremos, en el mejor de los casos, 20, 25. Eso quiere decir que dentro de 25 años en Ávila solo podrá haber, en el mejor de los casos, 20 parroquias en toda la diócesis. Porque no puede haber parroquia sin párroco. Es verdad que contamos con ayuda inestimable de hermanos que vienen de fuera, o que el párroco en Ávila que está ejerciendo el ministerio de más edad tiene 86 años. O sea, no es un chavalín, y esto seguirá. Pero no podemos estructurar toda la pastoral con esto, ¿no? De tal forma, lo que hay que hacer es esa previsión para las parroquias, ¿no? Segundo problema eclesial. Bueno, antes de eso, es que esto me parece muy importante porque creo que estamos planteando mal la pastoral vocacional. Decía el cardenal Listuyet, fue arzobispo de París, que él no podía preguntarse cuántos curas necesitaba,
porque eso supone priorizar mi proyecto pastoral al plan de Dios. Yo tengo que pedirle a Dios, decía él, que envíe a mi iglesia los sacerdotes que Él considere adecuados. Y tengo que discernirlo, formarlos. Y si me manda uno, ordeno a uno. Y si me manda 100, ordeno a 100. Y luego ya organizo la pastoral dependiendo del número de sacerdotes que tenga. Porque si no, estamos en un conflicto. Tenemos una pastoral organizada para X número de curas, y si Dios no nos lo regala, lo que estoy diciendo es que la dinámica de la vocación y del don antecede a la organización. ¿Por qué es el problema? ¿Cuál es el problema de nuestra pastoral vocacional en España? Que venimos a decir como los estadounidenses en la guerra de Vietnam: el país te necesita, la iglesia te necesita. Que no. Eres tú el que necesitas a la iglesia para poder responder a lo que Dios pide de ti y llegar así a la santidad que Él espera. No eres tú el que nos estás haciendo un favor entrando en un proceso de discernimiento vocacional. Somos nosotros los que te estamos ayudando a ti. ¿Entendéis cuál es el cambio de perspectiva? Porque a veces vivimos agobiados por esta falta de sacerdotes. Hay que pedir sacerdotes igual que hay que pedir religiosos y matrimonios santos, porque son un don de Dios. Pero no podemos vivir en esta ansiedad que yo entiendo. Soy vicario episcopal, es decir, que todos los años cuando llegan los nombramientos sudas tinta, ¿verdad, señor obispo? Es a ver cómo lo hacemos. Pero hay que intentar actuar de otra manera, ¿no? Segundo problema: el clero joven que está saliendo de nuestros seminarios tiene capacidad humana y espiritual de crear marcos de referencia y estabilidad. Porque yo en esto veo una gran diferencia generacional. Los curas ordenados hasta los años 80 están y son referencia y crean comunidad y son padres. Pero ¿qué pasa con los chicos que están saliendo ahora? Que es muy difícil para ellos ser padres de comunidad cuando en la mayoría de los casos no tienen un padre humano. Lo tienen, claro, evidentemente, no hay nadie sin padre. Pero, ¿me explico? Y sigue, segunda pregunta. ¿Y hay suficiente claridad como para valorar adecuadamente la pluralidad de ministerios eclesiales y estilos pastorales en una misma comunidad? Porque el riesgo grave de los curas y de cualquier grupo cristiano es la ideología. Y forma parte de nuestra misión como pastores. Yo creo que es lo esencial, O sea, al final hay actividades pastorales que a lo mejor puede llevar otro. Pero el ministerio apostólico, del que nosotros como sacerdotes participamos, tiene dos características claves: guardar íntegro el depósito de la fe y la comunión en la iglesia. Y esto es el gran reto de hoy. También para los curas en su parroquia. Porque en la parroquia tengo este movimiento que hace no sé qué, este otro que hace lo contrario. Yo en mi misma parroquia tuve durante un tiempo a la misma hora en una sala a los de la OAC y en otra a los del Opus Dei. Claro, cada uno es muy bueno, pero a veces organizar la armonía y la comunión entre eso no es fácil, ¿no? Es fácil. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos, Carlos? Que no quiero enrollarme mucho. Vale. ¿Os estoy cansando mucho? ¿Seguro? Qué pacientes sois. Qué educados. Bueno, vamos con la historia, ¿no? En la historia, pero la historia, la primitiva, es decir, el origen de la Iglesia, con San Pablo. Bueno, esto es una tontería, pero hay que decirlo. Los apóstoles no fueron párrocos. De hecho, el ministerio, tal como queda descrito en la actuación paulina, es un ministerio itinerante. Ahora bien, era itinerante el ministerio de Pablo y sus colaboradores, pero enseguida establecían comunidades locales. De tal forma que en el origen de la Iglesia aparecen esas dos referencias. Hay comunidades locales estables y hay ministerio itinerante. Problema de la Iglesia actual:
es que el ministerio itinerante prácticamente ha desaparecido en la pastoral ordinaria de la diócesis. Lo mantienen unos cuantos movimientos que tienen ese carisma, esa cuestión, pero prácticamente todo está hecho solo sobre el fundamento de la estabilidad. El profesor Guijarro dice, en un libro muy interesante que os invito a leer, La primera evangelización, en el cristianismo naciente la conversión puede entenderse como un verdadero proceso de resocialización en el que estaban implicados tres factores: la reorientación hacia la comunidad como un nuevo grupo de referencia, la conformidad con la disciplina del grupo y la convicción de que el mensaje recibido era verdadero. Es decir, aquí sí que me voy a poner de pie, aunque tenga que dar un poco de voces. Comunidad, moral y dogma. Estos tres elementos son constitutivos en la evangelización y están relacionados el uno con el otro. No hay comunidad cristiana si no se funda en la doctrina cristiana y no lleva un cambio en las costumbres, en la forma de vida, en el mores, que se decía antes. Ni hay cambio de costumbres o no hay ninguna de estas tres cosas. ¿Comprendido? ¿Cuál es el problema del que venimos? Y aquí hago un pequeño tránsito de la antigüedad a nuestros pueblos en los años 60. Que en un pueblo la comunidad venía dada, porque éramos el pueblo de Sotalbo, de Arévalo, donde sea. La comunidad te venía dada y además se identificaba. El pueblo civil, como decía antes, se identifica con la comunidad cristiana. Y la moral te venía poco más o menos dada de casa. Mi abuelo, que tenía vacas, no tenía que ir a catequesis para que alguien le dijera que un apretón de manos era sagrado. Y que si tú quedabas que la vaca estaba vendida, sin necesidad de papeles. En ese contexto donde ya había comunidad y ya había un sistema ético compartido, ¿no? En los pueblos no se necesitaba Cáritas, porque todo el mundo echaba una mano. Venía una persona de paso y aunque sea en el granero dormías. La parroquia tenía que dar lo que no se podía dar en casa, que era la doctrina, porque era lo que tus padres, que a lo mejor ni sabían leer, no les sabían explicar. ¿Cuál es el problema de la parroquia hoy en día? Que no nos hemos dado cuenta del cambio que ha pasado, que nuestras catequesis siguen siendo doctrinales y no nos hemos dado cuenta que a lo mejor en una sociedad tan individualista como la nuestra convendría comenzar con el sentido de comunidad. Desde ahí explicarles la fe desde el fundamento que es el querido. Y solo en tercer lugar, siempre es indisoluble, es decir, no hagáis compartimentos estancos, pero la conversión de costumbres. Porque si no, ¿qué me pasa? Que me llega un tío que está casado con otro tío, y digo, no, tú aquí no puedes entrar. Lo de todos del Papa Francisco. Sino, tú primero entra. Descubre qué es lo que tenemos como vida de fe. Descubre que si estamos juntos, no es porque nos caigamos bien, sino porque nos amamos en el nombre del Señor que nos amó primero. Y solo entonces, a la luz de ese amor, irás cambiando hasta donde puedas. Porque igual que no hay comunidades perfectas y no hay doctrinas perfectas, pues me explico. Descubrir esto es lo que explica el éxito de algunas iniciativas de primer anuncio. Alfa, por ejemplo. Comienzan con la comunidad. Acogen. ¿Y esto por qué llama? Porque la gente está más sola que un vegano en una barbacoa. La gente está miserablemente sola. Es que, lo sabéis todos, los ancianos, los jóvenes, ¿no os dais cuenta que las redes sociales son en el fondo un grito, por favor, no me dejes solo? Dime que te gusta lo que hago y lo que soy. Y esto, insisto, el profesor Guijarro, que no es precisamente un, qué sé yo, ¿cómo los llaman los de mi generación?
los que hemos sido jóvenes en la época de Juan Pablo II y hemos ido a JSMJ y tal, nos llaman, no sé, boitilianos o no sé qué. Bueno, Guijarro no lo es. Pero dice esto. Es que este es el sistema que utilizaba la generación primitiva en la Iglesia. Y luego, como os decía, en los 3 primeros siglos la evangelización es prioritariamente diocesana. De hecho, no había, el único que presidía la Eucaristía, como bien sabéis, era el obispo. Los presbíteros concelebraban con él y solo en caso de que estuviera impedido de viaje, uno de ellos presidía la Eucaristía. Pero era todo el obispo. Y la iniciación cristiana la realizaba el obispo. Las mejores obras patrísticas que tenemos de los 3 primeros siglos son catequesis y mistagogías de los obispos. Claro, todo esto cambia en el siglo IV, porque al expandirse el cristianismo y hacerse la religión oficial, la Iglesia tuvo que hacer un discernimiento. ¿Qué hacemos? ¿Multiplicamos las diócesis? Para que os hagáis una idea, la comunidad de Corinto, según los estudiosos, en el siglo I, a la que escribe San Pablo, no tendría más de 50 personas. 50. Entonces es un modelo distinto. La Iglesia decidió no multiplicar los episcopados, lo siento por los que tuvieran insuficiencia mitral, pero no hay que multiplicarlos, sino hacer otra cosa, crear parroquias. Y por eso os decía, con el ministerio, que la parroquia surge como realidad que expresa lo que es la Iglesia en el ámbito cercano. Par oikos en griego es junto a las casas. Y por eso la parroquia tiene que tener en ella los elementos constitutivos que tiene la Iglesia, porque es la expresión de la Iglesia diocesana. Pase por aquí sin problema, no se preocupe, no pasa nada. ¿Y cuáles son estos elementos? La centralidad de la Eucaristía, la presidencia de un ministro ordenado, la responsabilidad respecto de la iniciación cristiana, que como os decía, primitivamente era el ministerio principal del obispo, yo creo que es sustancialmente uno de los ministerios principales del obispo, que delega en el párroco por esta razón, y la vocación de universalidad. ¿Qué quiere decir con universalidad? Quiere decir que todas las personas en todos los campos. Por eso la parroquia es importante, el territorio, porque coge todas las edades, coge todas las culturas, y porque un párroco no puede elegir, o una parroquia no puede elegir, por ejemplo, una cofradía puede elegir a qué pobres sirve. No, yo es que mi cofradía se dedica a casar doncellas pobres. La cofradía en San Nicolás, que funcionaba en Ávila en el siglo XVI. Como las chicas tenían que aportar una dote para casarse, pues había una cofradía que recogía limosnas y ya está. Pero no la pidieras a esa misma cofradía que ayudara a un transeúnte, por ejemplo, porque su objetivo era este. Las parroquias tienen que afrontar toda la necesidad caritativa de las personas, sea la que sea, ¿vale? Esa es la totalidad de la parroquia. Ahora, igual que hay esa similitud que es esencial, si no hay estos 4 puntos, no hay parroquia. Si en una parroquia no se celebra al menos dominicalmente la Eucaristía, no hay parroquia. Si no está presidida por un presbítero, no hay parroquia. Si no hay iniciación cristiana, no hay parroquia. Teológicamente, ¿eh? Y ahora me vengo a mi caso particular. En Urraca Miguel, que es uno de los pueblos que llevo, hace 20 años que no hay catequesis. 20 años. No hay misa porque ahora empezó a nevar en diciembre y hasta ahora no ha parado. Entonces la gente te llama y dice, no venga usted que no podemos salir con la nieve. Pues hay jurídicamente parroquia. Tengo libros parroquiales pero hay teológicamente parroquia. La clave de discernimiento es la realidad jurídica canónica se está adecuando a la realidad pastoral. Esta analogía, sin embargo, no es absoluta, insisto. La Iglesia decidió, y además es que lo hizo positivamente, lo decidió, no crear multitud de diócesis.
Y por lo tanto, lo que creó, que son esta analogía a las parroquias, tiene dos diferencias: que no agotan el ser de la Iglesia y que no son la referencia absoluta, ¿vale? El agente evangelizador, el ámbito en el que se expresa la Iglesia de Jesucristo es la diócesis. Y este ha sido otro de los grandes problemas a lo largo de los siglos para los párrocos, que a veces nos hemos creído diócesis autónomas. Por eso, en la labor de comunión del párroco, que antes os decía, introduciendo o poniendo en sintonía grupos que pueden ser muy distintos, también tiene otro factor: entrar en comunión con la diócesis. El fermentum, este trocito de pan que echamos en el cáliz antes de comulgar, es el signo de la comunión. En algunos lugares era un trozo del pan de la Eucaristía que había presidido el obispo, que era llevado por un diácono a las primeras parroquias de la diócesis, para expresar precisamente que toda Eucaristía estaba en comunión con el obispo. Sin esta comunión tampoco hay parroquia, ¿vale? Bueno, y un pequeño apunte, con esto de lo itinerante: la existencia de las parroquias no supuso la extinción inmediata del ministerio de los periodeutas ni de otras formas de evangelización complementaria. Los periodeutas, esta palabra que es una palabrota, tú le llamas a uno periodeuta y le estás llamando una cosa muy gorda. Era que circulaban. Yo, la primera vez que leí esta palabra, fue en estudios de medicina. Pedro Naín Entralgo habla de médicos itinerantes para la zona rural. Y nosotros los teníamos, los católicos, porque había ministerios que iban rotando, pero no eran parroquias. Eran forma de atender a cristianos que estaban en el campo, pero sin dar toda la estabilidad o sin pretender nunca ser expresión del ministerio de la Iglesia, sino están vinculados con el obispo, ¿no? Es muy interesante, no sé si habéis leído, a mí me interesa mucho, vaya. Samuel Fernández, que es un teólogo chileno, ha publicado en Sígueme las fuentes del Concilio de Nicea y un análisis del mismo. Y en las fuentes es interesantísimo porque se habla de todas estas cuestiones. Por ejemplo, si tú las estás leyendo, a veces habla de diócesis y a veces de parroquias, indistintamente. Es decir, en griego, es bilingüe, no os preocupéis si no sabéis griego. Tenéis a la derecha en español, a la izquierda en griego o en latín. El árabe, que también tiene algunas partes, ya no. Entonces, utiliza indistintamente el término y habla de este tipo de personas. Porque, por ejemplo, en una de las cartas que utilizan, creo que la escribe Alejandro de Antioquía, de Alejandro de Alejandría, perdón. No es lo mismo la penitencia que tiene que hacer un párroco en la ciudad que haya caído durante la persecución y se haya arrepentido, que la penitencia que tiene que hacer un periodeuta. Es distinta. Es más liviana en el caso del periodeuta. Bueno, se complementaban. Siguiente paso. La concepción actual apuntada en el Concilio de Trento. Es el Concilio de Trento quien insta a la erección de las parroquias para responder mejor a las realidades de los fieles. Concilio de Trento, es decir, que durante 1500 años las parroquias existían, pero no eran lo único. Eso supone una serie de ventajas. En primer lugar, supone que estás en una sociedad de cristiandad y que, por tanto, como todo el mundo es católico, pues le tienes que dar el criterio de referencia. Yo, ¿cómo vivo mi fe de forma ordinaria? Pero claro, da pie a ver la parroquia como una mera administración de servicios, porque es una distribución jurídica. Y además prima el concepto de territorialidad de tal forma que, más que hablarse de comunidad, es una aglomeración de personas. Y concede excesivo protagonismo al párroco, porque la parroquia se define en Trento y en el Código del 17 por la relación que tienen los feligreses con el párroco, no por la relación que tienen entre sí.
y lleva poca apertura a la realidad diocesana. Aunque Trento también insiste en que los obispos dejen de ser señores feudales, estén en las diócesis y sigan el modelo de San Carlos Borromeo, de hecho, hemos tenido obispos presentes en las Cortes Nacionales hasta hace 4 días, hasta la democracia. En Inglaterra siguen teniendo los obispos en la Cámara de los Lores, para que os hagáis una idea, ¿no? Y sin embargo, a pesar de Trento, sabéis que los concilios tardan en recibirse. Trento tardó 3 siglos al menos en recibirse plenamente, por ejemplo, con la institución de los seminarios. También pasó en el caso de las parroquias. No es hasta 1917 cuando el derecho canónico obliga a que toda la diócesis se divida en parroquias, cosa que se mantiene en la actualidad y que, a mi humilde parecer, es el gran problema. Porque como tenemos la obligación canónica de dividir la diócesis en parroquias, pues claro, tenemos que o hacer parroquias enormes, es decir, enormes en estas situaciones siempre, o en número de gente o en distancia, pero perdiendo lo que constituye a la parroquia, que es la vecindad, que es la proximidad, que es la celebración de la Eucaristía. Hay un cura en Ávila que de momento tiene 2 compañeros de más de 80 años que le ayudan. Pero el día que estos señores pidan la jubilación, y uno está al caer, este tío, este querido hermano, quiero decir, va a tener que llevar 54 pueblos en una carretera de montaña en pleno Gredos, que para ir de uno al otro tienes que tardar 1 hora. Eso es una parroquia. Ahí hay vecindad, ahí hay cercanía. Claro, canónicamente el obispo tiene la obligación, claro, y entonces surge la mala interpretación de las unidades pastorales, de la que luego hablaré. Dice el obispo, bueno, como yo tengo la obligación de dividir la diócesis en parroquia y evidentemente no puedo poner 54 curas al frente de esos pueblos, que por cierto entre los 54 no llegan a 500 habitantes, pues entonces creo una unidad pastoral para que la lleve un solo cura, porque ahí no hay unidad de parroquia, es decir, estamos en nuestra organización pastoral prisioneros de una trampa que nos hemos hecho nosotros mismos, con una norma del derecho canónico que, insisto, tiene menos de 200 años de antigüedad. Y si lo alargáis como mucho hasta Trento, tiene 500 años de antigüedad. No siempre ha sido así. En definitiva, hay una separación entre el concepto jurídico y el teológico pastoral de la parroquia que va en detrimento de la identidad de la parroquia. Obliga a una acción pastoral legítima, esto, tener la diócesis en parroquias, que no es necesaria. Identifica la realidad política del pueblo con la parroquia. En el Vaticano II, aquí voy a ir muy rápido porque ya lo sabéis, las parroquias se comparan con las células de la diócesis y se define, y esto es la importación principal, en el Concilio Vaticano II, la parroquia ya no se define desde el párroco, sino desde la comunidad. ¿Veis ahí en Apostolicae Actuositatem, Christus Dominus y Agentes? La comunidad pasa a ser el elemento decisivo de la parroquia. Se insiste en que el centro de la vida parroquial es la Eucaristía. Se habla expresamente de la misión evangelizadora de la comunidad parroquial. Es en el Concilio Vaticano II cuando empieza a decirse esto, ¿no? Precisamente porque ya están funcionando, circulando por ahí el libro famoso de Francia, tierra de misión, ¿no? Y una vez desterrada la concepción juridicista del episcopado, se recuerda que las parroquias son necesarias ante la imposibilidad de congregarse todo el pueblo en la catedral. Es decir, el Concilio Vaticano II, fiel discípulo de la renovación patrística o del redescubrimiento patrístico del siglo XIX-XX, presenta un modelo de episcopado que se ajusta más al modelo de la antigüedad. Y por eso el obispo ya no es... Claro, esto es muy importante teológicamente, porque supone, cosa que no era nada fácil en ese contexto, negarle la mayor a Santo Tomás de Aquino, que no es poca cosa. Claro, es decir, que Santo Tomás de Aquino, recordad, que daba al episcopado simplemente atribuciones jurídicas, funcionales. Además es muy curioso porque en la Suma Teológica
lo vincula con cada uno de las insignias episcopales, ¿no? Pero en el fondo, lo esencial del ministerio era el presbiterado, porque es el que te confiere, en la opinión de Tomás, lo característico, lo esencial, lo distintivo, que es la confección de la Eucaristía, ¿no? La presencia de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II deshace esto, dice no. El episcopado es realmente un orden y tiene una función pastoral esencial. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Os lo cuento porque, por un lado, en la diócesis de Ciudad Rodrigo es necesario que haya parroquias, al menos en la ciudad. O en la de Soria, con 70.000 habitantes en toda la diócesis, me parece que Soria Capital tiene 30.000. Estaban contentos los de Soria, son muy amigos míos, me caen muy bien, porque habían hecho 3 unidades pastorales. Es decir, en Burgo de Osma sí que lo tienen, gracias a Dios. En Burgo de Osma va toda la gente a misa a la catedral, claro. Es decir, hay realidades diocesanas que se pueden empezar a ensayar esto. Y una de las propuestas de los autores que citaré a continuación, que es Gauthier et Bogas, un belga y un canadiense, dicen, ojo, si no queremos que el Vaticano II se quede en agua de borrajas en lo que es la concepción del presbítero, del obispo y de la función de la parroquia, es muy importante subrayar algunas celebraciones que se mantengan lo que la Iglesia originalmente es, con la centralidad en el obispo. No se puede quedar reducido a la misa crismal, y la misa crismal no puede ser solo una celebración para curas, que por cierto es una introducción de la liturgia ambrosiana, que es ajena al rito romano, que está muy bien introducirla, pero el objetivo de la misa crismal, el centro, es la vinculación con los sacramentos de iniciación cristiana, sobre todo por la consagración del crisma y la bendición del óleo de los catecúmenos y de los enfermos, que viene después. Nosotros ahora ponemos el acento en algo que vino después, que es la renovación de las promesas sacerdotales. Pero claro, propiamente es todo el pueblo de Dios el que tendría que estar convocado. En París, la misa crismal se hace el martes santo, me parece que es por la tarde, suspendiendo todas las misas de la parroquia, para que vaya todo el pueblo de Dios. Es decir, buscar 3 o 4 momentos al año, no necesitan ser muchos, pero donde se subraye. Hacen lo mismo en París, perdonadme que os siga poniendo este ejemplo, porque me parece que los franceses nos llevan la delantera en algunas cosas. Las ordenaciones pasa lo mismo. Las ordenaciones, bueno, fijaos cómo serán, que comienzan en el parvis de la catedral, es decir, hacen ahí una cosa que yo creo que algún liturgista le puede dar un síncope si lo ve, pero empiezan fuera, es decir, el obispo ves al altar y sale fuera, porque hay tantísima gente, porque suspenden todas las misas para las ordenaciones, que son siempre el sábado por la mañana, más cercano a la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, son formas que subrayan la pertenencia a la iglesia local, que es fundamental en este nuevo contexto, ¿no? Y para hacer ver, porque es que, ¿sabéis cuál es el problema del Vaticano II? Que no lo estamos aplicando. Lo estamos aplicando en lo externo. Y lo estamos aplicando en lo externo, donde no tienes alguno que se te revela y quiere decir la misa en latín todavía y según no sé qué. Pero es que eso es lo externo. Por ejemplo, cuando el Vaticano II dice que la Escritura sea el alma de la teología, la Escritura se ha convertido en los primeros temas de cualquier tratado teológico, pero no en el que lo estructura. Yo por eso en el libro este, y perdonadme que me autocite, quise poner en el corazón del libro una lección divina que explique la parroquia y que en el fondo es la que ha alimentado las reflexiones anteriores y posteriores, porque si no es falso. Bueno, perdón. Y se abre a la posibilidad de que existan otras comunidades de fieles, aunque no dice cuáles. Sobre todo es muy interesante porque tanto en Sacrosanctum Concilium como en Presbyterorum Ordinis no solamente habla de parroquias, sino de otras comunidades de fieles. De hecho, en Sacrosanctum Concilium no dicen comunitas, sino cetus, ¿no? Bueno, eso ya es para nota. En los 5 minutos que me quedan antes del café, vamos a ver 2 cosas, y así es genial, porque partimos y hacemos la propuesta ya concreta que os tengo que decir.
Y luego dejamos también antes del final un espacio para el diálogo. Lo primero, los 4 modelos parroquiales que presentan estos dos señores que os he dicho, insisto, uno de Bélgica y otro de Canadá. Es un libro muy interesante que yo os invito a leer, porque es luminoso. Ellos dicen que hay 4 modelos de parroquias actuales, pero optan por el quinto. El primer modelo, lugar de encuadramiento jurídico de los fieles, que es el modelo tradicional. Lo decisivo son las relaciones de los fieles con los párrocos. Es imposible ya, dicen ellos, en Bélgica o en Canadá, porque supone, para que este modelo sea evangelizador eficazmente, requiere que el párroco conozca a todos. Y su valor principal es la proximidad. Es el modelo del cura de pueblo de toda la vida, ¿vale? La parroquia que muchos de nosotros hemos conocido de niños, ¿no? El segundo modelo, el modelo comunitario, donde lo decisivo son las relaciones de los fieles entre sí. Pero también dicen ellos, ojo, la utopía comunitaria se ha mostrado incapaz de crear y renovar la parroquia. ¿Sabéis cuál es el problema que tenemos a veces en la Iglesia y yo creo que en la sociedad? Que sin haber probado las teorías, las absolutizamos. Si todos hablamos de comunidades parroquiales, está muy bien, pero ojo, el hecho es que en Francia y en Bélgica las han puesto en marcha, no han funcionado. San Ignacio en los ejercicios habla mucho de la probación. Las cosas hay que probarlas. Y además, dicen estos autores, no se puede pasar sin más de la comunio trinitaria a la communitas. No cabe duda que el concepto de comunión es una clave eclesial, iba a decir desde el Concilio Vaticano II, en realidad es una clave ecuménica. Yo ahora me estoy leyendo, según venía en el tren, un libro de Ciciulas sobre escatología. Este es un autor ortodoxo que ha puesto en la clave de toda su teología el concepto de comunión. Pero la comunión, como bien recuerda la declaración Comunionis Notio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la comunión tiene que fundarse en el eje vertical, la comunión con Dios. Porque si no, la comunión en el eje horizontal, la comunión entre nosotros, se reduce a mera sociología que además confunde a la gente. Porque vosotros pensad que nosotros estamos en un ámbito eclesiástico, ¿no? Pero cuando una persona que se acerca de nuevo a la parroquia, porque viene, qué sé yo, a inscribir a sus hijos a la comunión y llevan sin pisar desde que se casaron o no se han casado, cuando nosotros les hablamos, no, bienvenidos a nuestra comunidad, ¿qué está resonando en ellos? ¿La comunidad autónoma? ¿La comunidad de vecinos? Es decir, nosotros tenemos claro que para nosotros la comunidad es lo que se deriva de la comunión trinitaria. Pero no está nada claro para alguien si no se lo explicas, ¿eh? Y esto primero hay que verlo. Más aún, en este sentido, quiero recordar que, salvo error por mi parte, en el Nuevo Testamento no se utiliza comunitas para referirse a la Iglesia. En el Nuevo Testamento se habla de fraternidad, de asamblea y de camino. Es muy importante porque a veces, lo que os decía de la Escritura, se nos olvidan estas cuestiones. El tercer modelo es el gran servicio público de lo religioso. Pues ya está, pues articulamos para atender a las necesidades que puedan tener los fieles. Hay otros que consideran que la parroquia es una célula misionera, pero ellos dicen, la propuesta, en el fondo, lo ideal sería que cada parroquia fuera capaz de desarrollar un tejido comunitario que favorezca la pertenencia a distintos niveles y asambleas capaces de integrar la diversidad, todo desde una espiritualidad del exilio. No os preocupéis porque luego voy a desarrollar esto un poquito, porque yo parto de ellos y luego ya también hago mi propuesta. Antes del descanso quería hablaros de este documento que conocéis, que da una nueva definición de la parroquia, porque por primera vez excluye de la definición el territorio. Además es muy bonito porque especifica, en consonancia con lo que os decía al principio, explicita la dimensión neumatológica de la comunidad cristiana.
y porque pone, y esto es una novedad también muy en consonancia con el Papa Francisco, pone al mismo nivel los sacramentos, la celebración de los sacramentos y la misión. Y dentro de la misión incluye explícitamente el servicio a los pobres. Invita a romper las inercias del pasado, lo que el Papa Francisco decía en Evangelii Gaudium, toda la vida ha sido así. Habla de que los procesos de renovación deben ser flexibles, graduales, implicando a todos. Es un proceso. Por favor, esto quiero decirlo con especial insistencia, porque en mi diócesis tenemos algún sacerdote que con muy buena intención ha impuesto la conversión por decreto, con lo cual se ha cargado la comunidad. Es decir, no se trata de que digas, a partir de ahora las cosas tienen que ser así. Hay que ver cómo caminamos juntos, no podemos renunciar al objetivo, pero hay que establecer un proceso para llegar al objetivo en la medida que podamos, ¿no? Y sabiendo que nosotros vivimos subespecie eternitatis. Esto le ponía negro a mi antiguo obispo, que era don José María Gil Tamayo, porque él es un hombre muy impetuoso, quiere todo, como buen periodista, quiere todo para ayer. Teníamos que haberlo hecho ayer. Y decía, es que aquí en Castilla vivís todo subespecie eternitatis. Y yo digo, pues sí, pues ¿sabe qué pasa? Que es que no tenemos prisa, que la Iglesia es eterna, va a permanecer hasta que Cristo vuelva al final de los tiempos. Entonces, pues hay cosas que podremos solucionar, pues adelante. Y lo que no podamos hacer, pues ya lo hará nuestro sucesor, ¿no? Eso nos ayuda a vivir con paz, porque el famoso burnout, el síndrome de los curas que se queman, a veces viene porque se nos olvida que vivimos desde lo eterno. Habla de las agrupaciones parroquiales, y esto, quiero subrayarlo, el criterio no puede ser la ausencia de clero. Y yo lo he experimentado, En la unidad pastoral que conforman las dos parroquias de la ciudad, el problema no es que no haya curas. Estamos 4. Yo soy el párroco, luego hay 2 jubilados de más de 80 años que ayudan como adscritos y un coadjutor de 75. O sea, podían haber hecho al coadjutor párroco de una y a mí otra. El problema es el fortalecimiento de la comunidad, la experiencia de comunidad. Y es lo más enriquecedor. Porque mis 2 parroquias, y perdonad que me autocite, una, San Pedro Bautista, tiene muchísima gente. Está en una zona de expansión, una zona residencial muy bonita, con muchos chalés. Por cierto, donde se ve muy bien lo del individualismo. En todo el barrio no hay una sola plaza. La plaza es el elemento arquitectónico para el encuentro. Y la otra parroquia, que es de la que yo vengo, el Inmaculado Corazón de María, es un barrio más pequeño, quizá más pobre, pero con una gran conciencia de comunidad. Unos han aportado gente, otros han aportado conciencia de comunidad. Da igual que haya un párroco o 2, lo decisivo ha sido que la comunidad se ha unido. Y finalmente, se recuerda el ministerio de los sacerdotes, que es esencial, el del párroco, como os he dicho. Se insiste en la vida común de los curas, luego hablaré de eso. Y la misión sinodal, y se habla también de ministerios no ordenados y corresponsabilidad. Pero hemos llegado a -25, paramos.